Hola, soy la nutrióloga Cristina Lara y esta es La Buena Mesa, un lugar seguro para hablar sobre temas de salud integrativa. Y hoy tenemos como invitada a la doctora Evelyn Mora, que además de ser una gran amiga, es una excelente profesional de la salud. Evelyn, buen día, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muy contenta. Gracias por invitarme. Me alegra que pudieras estar el día de hoy. Y bueno, el primer tema que tenemos en La Buena Mesa será la triada biopsicosocial. Y aunque suena un poco extraño, la doctora está aquí también para compartirnos un poco y desmenuzar esta idea. Cuéntanos, doctora, ¿qué nos puedes decir? De la tríada, bueno, esto significa que son tres aspectos importantes. El ser humano se rige por esas tres áreas y cuando las tres están en equilibrio, pues está la salud presente. Entonces, ¿a qué se refiere biopsicosocial? La parte bio se refiere a todo el cuerpo, órganos, aparatos, sistemas, todo lo que es físico. Luego la segunda parte que es psico es la mente, las emociones, cómo reaccionamos ante eso. Y lo social, pues es todo lo que vivimos. Por ejemplo, ahora tuvimos este ejemplo del COVID, que socialmente nos mantuvo en aislamiento, donde hubo mucho miedo de acercarnos unos a otros, volver a conectarnos. Entonces eso también se puede representar como enfermedad. O sea, si esa área social se altera, entonces viene la psico, que es la parte emocional, el miedo y luego pues ya la enfermedad física. Entonces, de una u otra forma, somos como tres seres en un solo cuerpo. Así es, sí, sí, sí. Y estas áreas se comunican entre sí, generan síntomas, enfermedades aisladas o integradas. ¿Cómo es esto? Siempre está en una interacción con la otra. Si una se enferma, las otras dos en algún momento se van a alterar. Entonces es muy importante no solamente porque se ha tratado la enfermedad siempre física. O sea, si tú le preguntas a una persona, ¿te sientes sano? Te va a decir, sí, porque no me duele nada. Siempre se van a la parte física, pero la realidad es que hay que ver la salud mental, que ahora ya se le está poniendo como mucha atención. ¿Cierto? Y la parte social, que pues bueno, vienen enfermedades como el alcoholismo, la drogadicción, o sea, ahí pues al final también es como esta presión que tenemos para estar en un grupo, para salir, para divertirse, entonces nos ponen en riesgo. ¿Y qué pasa ahora, por ejemplo, con un adolescente que no lo dejas ir a la fiesta? Pues se deprime y llora y no quiere comer y entonces se enferma, ¿no? Entonces sí, las tres siempre están en interacción. Si una se altera y tú la cachas, tendrías que ver las otras dos y cuidarlas para que no se alteren. Esto me parece bien interesante porque en ocasiones, bueno, nos sucede, ¿no? De me tengo un dolor de cabeza y pensamos casi siempre en que por qué me duele, ¿no? Porque no dormí bien o porque no tomé agua. Y no siempre pensamos en las otras dos áreas, ¿no? En cómo me estoy sintiendo, qué me está inquietando, qué me tiene a lo mejor dándole algo vueltas, ¿no? Desde la parte emocional. Y el síntoma al final es un reflejo de algo emocional que estoy también cargando, ¿se podría decir así? Sí, sí, sí. De hecho, el dolor que tocaste ese punto muy importante, el dolor es como la primera causa de consulta en medicina, ¿no? Si no te duele nada, o sea, tú te puedes ver algo así medio feíto, no vas porque no te duele, pero el dolor de repente se aparece en el cuerpo y ¿qué hacemos? Tomamos lo que sea para que se quite el dolor sin detenernos a ver, bueno, ¿qué podría ser que no dormí? O a lo mejor es que no he comido porque estoy muy estresado y entonces el trabajo y estoy pensando y me preocupa, o sea, que voy a pagar algo y no me alcanza, o temas familiares. Entonces, como no nos educan desde niños a poner atención a tu cuerpo y por qué es que tu cuerpo se enfermó, pues eso hace que te automediques y entonces las enfermedades llegan a un punto donde cuando tú le dices a las personas, bueno, vamos a trabajar emociones, están tan desconectados de esa parte que dicen, no, es que a mí deme lo que sea, que se me quite el dolor. Y cuando a veces el origen es desde ahí, desde la emoción. Sí, a veces es más difícil enfrentarse al dragón, ¿no? O sea, como este Sí. monstruo emocional al que tenemos que enfrentar, nombrar a veces, ¿no? Para poder aliviar un síntoma que podría fácilmente desaparecer si trabajo con el origen. Sí, 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 porque imagínate que fuera por no dormir. Bueno, pues habrá quien diga, bueno, es que yo siempre he dormido pocas horas, pero no quiere decir que eso sea lo adecuado. Entonces, si te cuesta trabajo dormir, pues yo sí me voy un poquito a ver qué piensas antes de dormir, o sea, qué llega a tu mente. Porque si le queremos poner emoción, como no nos hablan de eso desde niños, ¿Cierto? o sea, lloras, eres chiquito, lloras por todo, porque te regañaron, porque se te rompió algo, porque el juguete, y entonces como lloras y la respuesta es, deja de llorar, o sea, no llores, no tienes por qué llorar, sino no te enseñan a esto que tú sientes, se llama enojo.
esto es tristeza, ¿no? Y sí, a veces te va a doler la garganta, el famoso nudo en la garganta, que es por una emoción. Entonces, bueno, como no se pone desde niños a que reconozcas a tu cuerpo, a que veas la emoción que generó el síntoma, cuando eres adulto cuesta un poquito más. Cierto. Se puede y ahora yo veo que las personas ya están como más abiertas a eso porque ya se dieron cuenta que se toman muchos medicamentos y no mejoran. Exacto. O se acaba el tratamiento y como algo paliativo y una vez que se deja de tomar el medicamento, como la raíz ahí sigue, vuelve a aparecer, ¿no? Sí. Y es ir con un médico u otro, de un medicamento a otro, cuando la raíz pues puede estar en algo que estamos sintiendo y no sabiendo cómo ni siquiera nombrar, como tú dices, ¿no? Analfabetas emocionales, ¿no? Nomás nos sentimos bien y nos sentimos mal, pero no realmente desde lo profundo de estoy frustrado, estoy enojado, estoy triste, ¿no? Sí. Bueno, y si le agregamos la parte social que hablamos, yo, por ejemplo, me doy cuenta desde la entrada de los celulares y todo lo que se maneja ahí, entonces muchas personas al final como que se sienten, bueno, acompañadas porque pues tienen amigos en línea, pero en realidad no es como sentarte, quiero verte, quiero que me veas a los ojos y me digas cómo te sientes, dónde te duele, qué sientes cuando viene la tos, cuando viene la náusea, cuando viene ese hormigueo, porque pues al final los síntomas se reflejan en todo el cuerpo. Correcto. Entonces sí creo que también lo social es importante como sociedad, pues darle la libertad a la persona que se siente mal, pues que saque lo que siente, no juzgarla. Y dejarla que sienta todos los procesos, ¿no? Qué lindo. Sí, y solo así mantendrás la salud, ese equilibrio de esas 3 áreas y se mantendrá por mucho más tiempo. Yo siempre les he dicho a los pacientes que trato, la mejor salud es la natural, la que no requiere medicamentos, porque es real que nos morimos más viejitos, pero ¿con cuántos medicamentos? O sea, si tú ves a un adulto mayor, toma 14 tabletas, 10 tabletas y está bien, pero en realidad no, o sea, todo es a través de lo químico, pero porque es la acumulación de todo lo que se dio en los años, ¿no? Los malos hábitos, el maltrato al cuerpo, el no dormir, el estrés, el alcoholismo. Entonces, si desde muy chiquitos enseñamos a eso, al equilibrio de esas 3 áreas, la salud va a estar pues mucho más tiempo. Sí, como en las tribus, ¿no? En la antigüedad también teníamos gente muy longeva, y con muertes mucho más naturales. Ahora tenemos tanta tecnología que podemos ampliar estos años de vida, pero la pregunta sería en qué calidad de vida, ¿no? Es nada más sobrevivir. Yo utilizo mucho la frase, les pregunto a mis pacientes, ¿no? O sea, yo soy modelo 83, porque nací en 1983, y moriré modelo 83, pero podemos llegar pensando como esta analogía con los carros, ¿no? Como un carro de colección o como un de chatarrería, ¿no? O sea, multifarmacia, multiespecialistas, entrar y salir al hospital por una u otra razón, o llegar como un carro de lujo de modelo 83, ¿no? Del mismo modelo, pero ¿con qué calidad? Sí, es que de repente el cuidado hacia nuestro cuerpo, hacia lo que pensamos y hacia la parte social, poner límites y demás, cuesta porque pues al final es muy complejo que alguien te diga, oye, a ver, no lo trates así, no trata bien a tu cuerpo, cuídalo, porque solo tú lo puedes hacer. O sea, no está fuera de nosotros, ¿no? Claro, al principio cuando eres niño, pues le toca a tus papás o a tus cuidadores ayudarte y guiarte y alimentarte bien y que duermas, pero cuando ya somos adultos y ya decidimos, como bien dices, o sea, ese coche o este carro que soy, pues solo a mí me toca cuidarlo, nadie más lo va a hacer por mí. Y eso también influye esta parte emocional mental. Cierto, y vivimos con esos pensamientos que generan emociones, ¿no? En esa como cascada en respuesta, es un pensamiento el que me genera una emoción y esa emoción la que hace una respuesta hormonal que inflama, que enferma, que baja el sistema inmunológico, ¿no? Ahora también lo vimos mucho en la pandemia, cuánta gente que estaba triste, les fue peor, nos fue peor, ¿no? Durante la sintomatología, que personas que estaban como con el cobijo, el acompañamiento de la familia, aunque sea desde el teléfono, ¿no? O desde afuera, échale ganas, aquí estamos, ¿no? Pero fue muy diferente quienes transitamos con este acompañamiento a quienes lo hicimos solos. Desde la parte social, el sostén social. Y también lo estamos viendo con los niños ahora que están saliendo nuevamente a la escuela
y hay todo este tema social en el que todavía tengo miedo del otro, entonces me separo, no estamos generando estos lazos, nos está costando mucho trabajo retornar a los eventos sociales donde nos reunimos para compartir cómo estamos, ¿no? Compartir el café, lo necesitamos y quienes, a lo mejor los adultos haciendo más como una necesidad, lo sentimos como algo que ya queremos, deseamos, pero nos está dando todavía miedo salir. Sí, yo lo que observé es que esto de la pandemia como que nos dividió, yo así lo percibo, es como dos grupos, las personas entraron en dos formas de vivir a partir de la pandemia, los que despertó su empatía y el, oye, me sentí tan mal solo, que si te veo, platico y quiero saber de ti porque estaba muy desconectado, ¿no? Uh-huh. Y los intolerantes. O sea, sí creo que muchas personas estando en casa, en un ambiente que pues ellos podían decidir, no tenían que convivir con otra persona, no tenían que esperar turnos, no tenían que, o sea, pensar un poco en el otro, sino solo en ellos mismos, se volvieron muy intolerantes. Uh-huh. Entonces ahora es como equilibrar, porque al final sí vivimos en sociedad. Yo a mi hija tengo una chiquita de 8 años y siempre hablo con ella de eso, mi amor, vivimos en sociedad. Y está muy padre pensar en nosotros, cuidarnos, pero también ver al otro, ¿no? Porque Uh-huh. si no, entra lo social, ¿no? Esto del bullying y que los niños se salen de la escuela y hay papás que no saben cómo manejar eso y prefieren sacarlos de la escuela que darles las herramientas o ellos acompañarlos. Cierto. Entonces sí creo que esto de la pandemia nos despertó como sociedad y a nosotros nos toca elegir qué grupo vamos a hacer, los que vamos a ser empáticos, cuidarnos más, porque al final nos despertó esta susceptibilidad. Creo Uh-huh. que el tema fue que mucha gente se sentía muy sana. Sí, a la vulnerabilidad, ¿no? De, también me puede pasar a mí, no importa la edad, ni la calidad de vida, ni que haga ejercicio, ¿no? Nos pegó parejo a todos. Sí, había personas que decían, no, es que estaba súper joven, hacía ejercicio, no tomaba y le fue muy mal con la Cierto. enfermedad. Uh-huh. Y otros que decían, no, pues si le da a él, híjole, quién sabe, y les iba muy leve, ¿no? Cierto. Pero yo creo que era mucho esta parte de la angustia y el miedo. Totalmente. Entonces, ¿qué hacía? El sistema inmune se deprime. Correcto. Entonces, sí creo importante como, pues en cualquier momento de nuestra vida, si es más temprano mejor, o sea, las edades, los niños son nuestro objetivo principal, no queremos adultos enfermos, por eso estamos viendo mucho a los niños, pero si ya estamos en los 30, 40, 50, no, somos también, niños también. Sí, niños ya con experiencia. Sí podemos mejorar esas áreas y abrirnos a pedir ayuda y acercarnos a profesionales y entonces buscar ese equilibrio, siempre es buscar el equilibrio. Exacto. Que a veces es yo les comparto a mis pacientes, consultantes, ¿no? Que es muy fácil irnos a los extremos, Sí. no, yo nunca, no es súper, en mi área en la alimentación es, no, yo nunca tomo ni como, ni no, estoy como en la dieta súper restringida y de repente brinco al otro extremo en el de, bueno, ya me cuidé demasiado, entonces ahora sí vengan todo lo que no debería comer junto, ¿no? Entonces como que los extremos suelen ser más fáciles como, o más claros, pero más difíciles de sostener y el punto en el equilibrio es poder decir sí, pero luego regresar, ¿no? Al camino de la salud, de ir y venir, y a veces es más complicado, pero creo que ahorita que hablábamos que esa triada a mí se me figura como una mesa con 3 patas, ¿no? Uh-huh. Y si una está menos cuidada que la otra, o una está totalmente en el suelo porque no la hemos atendido, ¿no? La parte emocional, no podemos nombrar nuestras emociones. Entonces, me siento rara, ¿no? Yo me acuerdo que yo cuando empecé con ese tema de trabajar con las emociones, cuando me hice mamá, dije, necesito tener recursos para poder enseñar, si no, ¿cómo enseño a hablar de emociones? Y yo nada más digo, me siento rara, ¿no? Sé que no me siento bien, pero no sé qué estoy sintiendo. Entonces dije, no puede ser, ¿no? Entonces, el poder empezar a tener, pues, un vocabulario de emociones permitió que, bueno, me siento rara hacia la tristeza, entonces a la tristeza, entonces me siento desanimada o desalentada o desmotivada, entonces, ok, y bueno, casi a definir, ¿y qué es desmotivada, no? ¿O qué es desalentada? Y empezar a poner un poco más de vocablos en mi cabeza, ¿no? Para poder nombrar esto que estoy sintiendo y poderlo enseñar, como tú bien dices, a esta nueva generación, que está mucho más, como más permeable, ¿no? Como dices, bueno, somos niños con experiencia, pero luego esas experiencias nos bloquean cuando hablamos de ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó en ese momento en el que, por ejemplo, en mi casa no empezó a subir de peso? Es que me caí y quedé sola en casa y no había nadie que me cuidara. Entonces, no solamente fue la caída,
y la falta de actividad física. También hubo un duelo emocional, una pérdida de la libertad de salir, una dependencia del otro, un otro que no estaba tan presente como yo quería, una tristeza. O sea, hay muchas cosas que se conjuntan para que entonces subiéramos de peso 30 kilos en lugar de 5 a lo mejor, ¿no? Entonces sí hay que tomar tan importante el ver a las tres, a esta tríada, a estas tres seres que viven en el mismo cuerpo y de una u otra forma equilibrar para poder atender a una misma condición, ¿no? Sí, yo siempre en la consulta les explico eso. Mira, la enfermedad yo te puedo determinar cuál es el diagnóstico, ¿no? Que eso no lo enseñan en medicina. Claro. Pero a mí me interesa tú como enfermo, no el diagnóstico, porque yo podría atender la enfermedad. Pero si yo no te veo a ti, o sea, como ser, ¿no? Ajá, como tú, el enfermo que sientes, tú el que vive, o sea, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo vives tú esa enfermedad? Si yo no te atiendo así, entonces entra esta parte de, no, ese doctor no sirve porque lo que me dio no me ayudó, pero ¿qué tanto te abriste también para que yo pudiera ver otras áreas donde a lo mejor habría que equilibrar? Sí. Como la emoción o como lo social. O sea, había, por ejemplo, pacientes que me decían, es que me preocupan mis hijos que no quieren salir. Adolescentes de 15, 16, que es la edad donde el cine y la fiesta y va con los amigos, ¿no? No quieren salir. O sea, no quieren salir de no se quieren bañar. ¿Pero por qué? Pues porque regresamos al punto de, fue tanto el miedo que también ahora generamos esta parte de si salgo y todo me va a hacer mal y si me muero, que también la muerte, pues hay que verla y cambiarle un poco el concepto, ¿no? Claro. O sea, sí estamos trabajando por nuestra salud y el equilibrio y la vida, pero también entender que tenemos ciclos y que pues si llega, cómo vas viviendo tu día a día, o sea, no es como la muerte de el final horrible y que no debería ser, ¿no? Sino puede pasar. Y entonces, ¿qué vas a hacer ahora para vivir pleno, para vivir en bienestar? Para vivir. Sí. Porque nosotros estamos vivos, pero sobreviviendo, ¿no? O muertos en vida, ¿no? O sea, que no salir, no tener interacción con otros, no servir a otros, no vivir por miedo, ¿no? O sea, para la paralización que nos genera a veces el miedo. Sí, es muy interesante y la verdad es que ahora me gusta mucho como el interés que las personas tienen hacia esto, hacia su salud, hacia otras cosas como para atender sus enfermedades, hablar de las emociones. Entonces hay que aprovechar eso como para ir acompañando y nosotros trabajar mucho, obviamente pues tenemos que dar esta congruencia, entonces tengo que hacerlo y luego ya pues... Totalmente, cierto, porque no podemos dar lo que tenemos, ¿no? No podemos dar algo que no estamos trabajando desde nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Y todos estamos en el mismo camino. Y algo que también es importante, bueno, me acuerdo hace unos meses empecé a leer un libro que se llama La enfermedad como camino. Y como tú dices, a veces vemos la enfermedad o las dolencias, porque a veces no está como una instauración de un diagnóstico médico tal cual, pero sí estas dolencias que nos generan durante la vida, se generan durante la vida una u otra, ¿no? Y este libro hace referencia a que toda condición o todo síntoma tiene algo que enseñarme, ¿no? Que es muy individual, que puede ser que a mí sea diferente a mi esposo, que tengamos, aunque sea la misma gripa, pero a mí me dice algo y a él le podrá decir otra cosa a ese mismo síntoma que estamos cursando los dos. Entonces, bueno, a mí, ¿qué me dice esta dolencia de mí, de mi necesidad, de mis procesos, de mi crecimiento personal? Desde las tres áreas, ¿no? Desde la parte física, que tengo que atender mi cuerpo, descansar mejor, estresarme menos, ¿no? Hacer más ejercicio, tener un momento incluso como de no hacer nada. ¿Cómo nos cuesta no hacer nada, ¿no? Hacer silencio, meditar. Cómo está mi parte emocional, o sea, qué no estoy diciendo, qué no estoy externando y qué parte de lo social tengo yo también que equilibrar en esta mesa de tres patas, ¿no? Que tenemos que estar cuidando con mucha conciencia. Entonces, también es muy diferente la postura cuando nos paramos desde el enfermo, ¿no? El víctima, yo pobre de mí, ¿no? A cuando nos paramos desde el que tengo que aprender de esto. Claro, o sea, ¿para qué la enfermedad llegó a mi vida? Y hay una frase súper bella que es, abraza tu enfermedad. Yo esa la uso mucho. Bueno, sí veo que el paciente está un poco abierto, porque si no me va a decir, ay, doctora, déjeme con su abrace a la enfermedad y quíteme el dolor. Claro. Pero sí le digo, mira, si llevas mucho tiempo con esto, ya viste muchos médicos, no mejoras o mejoras por ahí temporadas cortitas,
es un momento de que abraces tu enfermedad y te abras al mensaje. Yo también hablo de los mensajes de las enfermedades. Y a veces el paciente cuando llega ya como muy harto de todo el camino que ha tenido que vivir con esta enfermedad, dice, a ver, bueno, entonces dígame qué es lo que tengo que trabajar, ¿no? Y O ahí sea, ¿qué me entonces, quiere decir? O sea, ¿qué me podría estar queriendo decir, ¿no? sí, y eso cuando a veces hay libros que nos guían y a veces yo les leo, mira, pues se enfermó tu riñón, ¿no? Entonces vamos a ver qué el riñón, qué mensaje quiere. Y veo cuando les hace ese clic, que dice, ¡ah! Sí, soy yo. O sea, es Sí. que por eso es que me siento así. Claro, pues porque puede ser que no tomes suficiente Tal cual. agua o que tengas infecciones urinarias frecuentes, sí, pero también hay otra cuestión ahí de tu personalidad, de cómo vives tu vida, o sea, cómo eliges, desde dónde eliges. Yo siempre he hablado de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en el dolor de cabeza, que es muy clásico, yo les decía, bueno, a lo mejor estás muy en el deber ser y entonces vives tu vida en el tengo que, ¿y por qué no lo eliges hacer? Porque si lo eliges es completamente diferente. Claro. Y tu cabeza no te va a dar el mensaje de, no quieres, te desconecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el dolor de cabeza? Pues te obliga a estar en un lugar oscuro, sin estímulos de luz, de olores, solo, no puedes comer, o sea, es como una desconexión tal cual. Claro. El dolor de cabeza te incapacita a veces al grado de tener que dormir y aislarte. Entonces, cuando ya es tan frecuente, yo les digo, a lo mejor es que estás viviendo muy en el deber ser y puede ser que elijas diferente y entonces ya no se tendrá que presentar el dolor. Para hacerte aislarte, para tener ese tiempo para ti, de silencio, de recogimiento, de oscuridad, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, sí, es como un poco en relación a la biodecodificación, que también es Sí. parte de la medicina integrativa y cada vez más conocida, más puesta en la mesa, y muchos más médicos o más personal de salud estamos mirando también a qué nos tiene que decir el síntoma, que a veces hace sentido en la gran mayoría de las ocasiones y a veces está más hacia lo biológico y también está muy bien, ¿no? Pero el leerlo, el escucharlo, el que alguien te lo diga, dices, pues me hace tanto sentido que a lo mejor he estado buscando desde un área totalmente biológica y no he mirado a esta otra pata de la mesa que está totalmente olvidada, desatendida y esto que me describes es justo lo que no estoy queriendo atender, ¿no? O resolver, darme ese momento de oscuridad, de tranquilidad, de estar en silencio, de no hacer nada, por estar en el deber hacer, ¿no? Ser mamá, ser, ¿no? Nutrióloga, hacer, no cumplir con las obligaciones que nos corresponden por el rol que tengamos, hayamos elegido y no nos damos ese permiso de decir, bueno, hoy es mi descanso, no voy a ni siquiera tocar el teléfono, ¿no? Sí, porque al final a mí me pasó de repente cuando entró el celular a nuestras vidas y entonces ahora ya estás muy disponible, ¿no? Porque pues es que así, sí, es como, ay, esta ansiedad de te mandé un mensaje y no me has contestado, ¿qué te pasó? ¿Ya te pasó algo? ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? No, dices, se me olvidó, o sea, o está conectado, o lo que sea, claro. ¿no? Pero bueno, entonces cuando llegó esto generó mucha ansiedad también por estar disponible tanto, o sea, pues para todas las personas y de repente se nos, como que olvidamos esta parte de no, hoy no quiero hablar con nadie, quiero estar en mi casa, quiero dormir o ver una serie, leer un libro, tomarme un café o un té, lo que fuera, pero con esto, pues nos tienen ahí siempre, ¿no? En disposición y entonces una de las cosas que de repente yo sí cacho es, bueno, pues a lo mejor valdría la pena darte un día, Claro. no sé, 20 minutos, una hora sin nada, como bien decía, sentarte en la sala de tu casa a hacer nada. Nada. Es difícil. No, súper difícil, Hacer silencio, silencio y no hacer nada. Nada. Nada, porque tu mente empieza, estoy perdiendo el tiempo. Es correcto. Debería hacer otra cosa, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, no, cuando pues también es lindo solamente pues observar, ¿no? A lo mejor algún área, no sé, entonces pues sí, eso es muy importante, como cacharlo y empezar a trabajar en esas herramientas que las tenemos, nada más necesitamos que alguien nos diga, oye, ¿por qué no has probado esto? Cierto. Sí, como que no, y creo que es algo que yo he escuchado un poco más, o no sé si porque me rodeo de profesionales de la salud como tú, que estamos en este mismo caminar y de una u otra forma nos vamos encontrando para ir hacia esa misma dirección, ¿no? Dice que atraes lo que eres, ¿no? Y hacemos coincidencias y trabajamos de una forma muy parecida en ese sentido, ¿no? El poner en la mesa de la consulta, en la persona que viene a pedirnos ayuda, todas las posibilidades, y no nada más esta única área
con la que nos formamos, ¿no? Porque yo me formé como nutrióloga en una medicina, en una escuela de medicina totalmente alópata. Tú traes una formación del de Politécnico Nacional donde sí tuvieron un área de naturopatía, ¿no? Con la homeopatía de la que tú eres experta. Sin embargo, bueno, la formación, al menos en mi formación, fue muy desde la mirada solamente de lo biológico. Y bueno, el ir integrando, ¿no? Las otras áreas me ha permitido, ¿no? Poner en la mesa de la persona que viene a pedir ayuda, pues todas las posibilidades, y a veces no tiene que ver con nutrición. Y sí me ha tocado decir, bueno, si tienes que decidir si invertir con la consulta de nutrición o invertir en una consulta con un psicólogo, necesito que trabajes la parte emocional, porque esto queda fuera de mi área de competencia, ¿no? Y bueno, creo que a mí me hace sentir muy orgullosa el poder decir, mira, no es por aquí, yo miro y todo lo que me estás compartiendo es más por acá, y al final la alimentación sí, la forma en que nos relacionamos con la comida es solamente un síntoma más de algo que tenemos que trabajar desde la esquina de la mesa emocional. Sí, y es que creo que eso pasó con la parte médica y los pacientes. O sea, se dio una desconexión total, donde el médico solo se preocupaba por quitar síntomas. Correcto. Y el enfermo se sentía pues que no era visto, Correcto. que no era escuchado, y entonces dejó de confiar. Mucha gente no confía en los médicos por eso, y eso hay que recuperarlo. Yo por eso decidí dedicarme al área de la homeopatía y conectar otra vez con estos médicos de cabecera. Creo que ese fue mi objetivo, ¿no? Yo quiero ser un médico que conozca a todos. Qué lindo. A todos, o sea, hijos, papás, abuelitos, porque solo así vas a entender en ese sistema de familia qué enfermedades pueden aparecer solo por hábitos, por forma de vida, hasta por social, personalidad, ¿no? Sí. Sí. Claro, porque heredamos mucho desde que observamos a nuestros papás, a ver ellos cómo reaccionan a las situaciones, pues nuestros hijos lo van a hacer de la misma forma, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el hipertenso, que es como muy de preocuparse por todos y que todos estén bien, eso lo leí y me encantó porque vengo de familia hipertensa, y entonces dije, necesito ahí como prevenir en mí la hipertensión. Y entonces cuando vi esto de se preocupan demasiado por todos, o sea, no es que no seas empático, sino que sobrepasas tu bienestar por el bienestar de los demás. Entonces, cuando pasa eso, dije, no, yo tengo que hacer aquí cambios en mí, porque hacia dónde quiero que vaya, hacia abajo, hacia mi hija. Claro. Y ahí es donde realmente los sistemas se van a ir sanando. Correcto. De obesidad, de hipertensión, de diabetes, de temas con el colesterol, ¿no? Cardiovasculares, claro. Y si ves a los sistemas, bueno, hay pacientes que han llegado conmigo y me dicen, pero pues es que igual que mi mamá, doctora, o sea, yo ya sabía que me iba a enfermar de esto porque mi mamita también pues haces lealtades que puedes hacer cambios para que no suceda así. Pero hay quien se resigna y dice, yo ya sabía que me iba a enfermar de diabetes. Sí. Y hasta parece que buscan la enfermedad, ¿no? Cuando ya lo que hagan no tengo nada que hacer, ¿no? Para allá voy. Entonces sigo además eligiendo mal, porque como ya sé que es mi destino. Sí, que dicen, no, tú puedes mejorar tu salud, claro, y enseñarle a los de abajo que puedes vivir diferente y en un área mucho más sana en el cuerpo, ¿no? Entonces creo que eso valdría mucho la pena como que las personas lo supieran, que sí hay factores hereditarios y genéticos definitivamente, pero también como aprendemos hábitos y formas de vivir, podemos modificar mucho ahí, y entonces se va a reflejar en nuestra salud, ¿no? Claro. Sí, eso, si hablamos como desde la parte científica, hablamos de epigenética. Sí, ¿no? Esa capacidad o esta posibilidad de a través de los cambios que hacemos en nuestro estilo de vida, en el ejercicio, en la alimentación, en cómo gestionamos nuestras emociones y cómo logramos mantener en equilibrio nuestras hormonas, ¿no? De estresoras, podemos mejorar factores que nos predisponen a enfermedades inflamatorias, ¿no? Como la diabetes y la hipertensión. Pero desde el punto de vista emocional, cambiamos la forma en que de nuestra vida, de nuestro día a día, en cómo respondemos ante los estímulos, cómo gestionamos lo que ocurre en cómo vemos las enfermedades, cómo atendemos a nuestros síntomas. Y es un cambio totalmente de esta triada. Socialmente, cómo nos relacionamos. Hay todo un cambio, y como tú decías hace ratito, ¿no? O sea, no podemos como profesionales de la salud compartir o hacer propuestas de cambio si no estamos nosotros trabajando desde, bueno, qué heredé de mi mamá, ¿no? Desde el punto de vista biológico, pero también cómo ella reacciona ante los estímulos, qué condiciones tiene, qué puedo yo sanar de ese sistema familiar, ¿no?
desde una mirada muy integrativa, que es lo que estamos ahora compartiendo, ¿no? O sea, esta mirada de las 3 áreas que somos, que nos conforman como seres, como familias, y que condicionan también el desarrollo de la salud o el mantenimiento de la salud. Sí, claro. Sobre todo esto que a veces por pertenecer, nosotros decimos, bueno, mira, ve cómo soy igual, ¿no? Y entonces hay que enseñar que, bueno, tú perteneces, pero puedes hacerlo diferente. Claro que tienes que hacerlo amorosamente, contigo. No desde el, ay, no quiero ser igualito a mi mamá ni a mi papá. No es desde ahí, ¿no? No desde el rechazo, sino desde el amor. Desde el amor. Y desde la bondad, porque también ellos así lo aprendieron porque así se los enseñaron. O sea, yo ahora creo mucho que es importante ver esa bondad hacia los de arriba, porque no es que lo hicieran con la intención de enfermarnos. Pasa como, seguro a ti te pasa con la alimentación, es como que nos dicen mucho los papás, es que mi hijo no deja de comer galletas, pan, refrescos. Que bueno, lo más sencillo sería pues no hay que comprarlos, si no estuvieran en casa pues no pasaría eso, ¿no? Sí. Pero les cuesta no dárselos porque pues como a ellos les hace sentir bien de su niñez, claro, pues dicen, es que cómo le puedo enseñar a mi hijo que lo amo, si así a mí me enseñaron que fui amado a través de dejarme comer ciertas cosas, pues yo lo tengo que repetir. Tal cual. Pero no es consciente. No es. Entonces cuando ya lo haces consciente, que eso es el primer paso de las emociones, reconoce, acéptalo y cuando lo reconozcas vas a poder hacer algo, ¿no? Si no lo reconoces y lo niegas de no, yo no soy así, pues va a ser muy difícil que puedas hacer cosas para mejorarlo o cambiarlo. Exacto. Sí, está automatizado, ¿no? Como el diálogo interno, todo lo que nos decimos a veces en silencio. Está automatizado. Fíjate que en alguna de las pláticas que hemos tenido tú y yo, porque platicamos mucho, ¿te acuerdas del ejercicio del espejo que me compartiste? Sí. Bueno, yo en la parte de la docencia, porque me encanta esta parte de enseñar, a mis alumnos les dejé ese ejercicio. Porque estábamos viendo nutrición. Padrísimo, porque al final nunca se habían visto al espejo, porque fue así tal cual la indicación. Se van a ver al espejo sin ropa y van a escribir, porque yo lo tenía que revisar, que al verse, ¿qué pensaron de su cuerpo? Y me encontré con cosas que ni siquiera ellos habían dado cuenta de qué tanto, cómo se veían y cómo veían a su cuerpo. Y ahora ya muchos de ellos, a partir de ese ejercicio, 3 se acercaron y me dijeron, necesito terapia. Dije, qué maravilla, porque solo así, pues ellos se abren y que son de 18, 19, o sea... Adultos jóvenes, ¿no? Que también todavía están en una adolescencia tardía, pero aún en procesos de conformarse adultos, ¿no? Qué padre. Este ejercicio, para quien no lo conoce, es un ejercicio que se llama terapia de espejo, en el que sugerimos a la persona ponerse frente al espejo por un tiempo determinado y escuchar. Primero es como una primera etapa en la que escuchamos qué nos estamos diciendo al vernos, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay un rechazo al cuerpo, un maltrato al cuerpo, una idea negativa de nosotros. Y bueno, como es un pensamiento que está automático, que no es identificado, ese pensamiento nos genera una emoción automática y una respuesta. Y entonces al elegir comer, elegimos en castigo, en compensación, sí, o sea, y como está automático el pensamiento, no está identificado como algo consciente, no podemos modificarlo. Y entonces es un ir y venir, ¿no? Yo me veo al espejo y digo, ¿no? Cualquier cosa que venga a mi cabeza está automático, no lo escucho, no estoy consciente de ello, me hace sentir incompetente, incapaz, no querida, baja autoestima, y entonces como para llenar esa emoción, o pues como castigada, no como esto, no como lo otro, no desayuno, no como, no ceno, como castigo porque pues no me gusta lo que veo en el espejo. Y es un círculo sin fin. Vicioso. Cuando cachamos lo que estamos diciendo, entonces empezamos a hacer, bueno, yo les sugiero hacer Ho'oponopono, que también es una terapia integrativa, es parte de lo que yo integro en la consulta, y empezamos con lo siento, perdóname, te amo y gracias, ¿no? Porque bueno, es nuestro hogar, ¿no? Nuestro cuerpo es nuestro hogar y gracias a él podemos sentir, tocar, abrazar, amar, ¿no? Gozar, reír. Y bueno, tenemos como ciertas frases que nos decimos con el lo siento, perdóname, te amo y gracias para ir sanando ciertos patrones. Y cuando ya está como tú dices, ya sobrepasado, entonces es buscar la ayuda de un profesional que pueda integrarnos a sanar estas heridas inconscientes que estamos repitiendo y que nos condicionan a la elección de nuestro estado de bienestar, porque sin darnos cuenta nos castigamos, nos rechazamos, nos estamos todo el tiempo diciendo cosas horribles, ¿no? Y dices, híjole, si subiera yo el volumen y la gente escuchara lo que me estoy diciendo 24/7, dices,
¿Será que podrían los demás escuchar lo que me estoy diciendo o no? Y es que es muy fuerte, porque imagínate, de repente platicas con personas que te dicen, oye, es que te veo súper bien y te veo fuerte y sana y hermosa y bella. Y hay un conflicto interno muy fuerte porque no te lo crees, o sea, porque tú no te lo dices. Y entonces es como, ajá, sí, pero no le creo, ¿no? Exacto, me está mintiendo. Me está mintiendo. Y ahí, pues bueno, al final también es muy importante cómo reflejas la salud desde lo interno, o sea, no es afuera, es adentro. No es a crema. Sí, no, Ese tiene es el trabajo que ser interior, ¿no? Claro. interno para que entonces el reflejo se vea en estas áreas sociales, de cómo te relacionas con las personas. Es como yo les decía a este grupo de chicos con los que estaba trabajando, es muy dado, ¿no? Que ahora que nos vamos a reunir en Navidad, ves a las personas que no has visto en mucho tiempo y tus juicios salen, ¿no? De, ay, oye, pues como que, ¿qué onda? Ya subiste, ¿no? O sea, ¿por qué no decir cosas lindas, ¿no? Me gusta como es tu esencia, o sea, realmente aprender a ver en el otro no solo lo físico, porque de ahí surgen también muchas enfermedades desde el juicio. Totalmente. Entonces, mucha gente come o no come, porque como la ven y qué les dice cuando la ven. Sí. Y mejor, pues, entonces, darle a la otra persona esta parte profunda, ¿no? De te veo, pero te veo desde adentro, o sea, no... Se refleja, la belleza se refleja y no hablamos de belleza en cuestión a facciones y eso, sino todo el conjunto. Correcto. Una persona bella porque se quiere, porque muestra amor a los otros, pero lo hace porque se quiere, porque se ama. Y va enseñando a los demás a hacerlo. Entonces, como bien decías, vas atrayendo a estas personas que te reafirman tanto para el lado del amor como el lado del juicio y de ay, qué mal te ves y exacto. A ver si haces algo o opérate, ¿no? Sí, me pasó hace unos días con una consultante, me decía, y me encontré a la vecinita y me dijo que estaba gorda. Y bueno, de entrada es como, creo yo que tenemos un tema con, o sea, no se habla del cuerpo del otro, ¿no? O sea, no te digo, ay, hace la famosa frase, ¿no? ¿Hace cuántos kilos que no te veo? O sea, oye, por favor absténganse esas navidades de hacer comentarios así, como dices, ¿no? O sea, el fomentar y que sea como una descripción, ¿no? Porque también se puede prestar bueno, si vamos a decir cosas buenas, aunque no sean verdad, ¿no? Pero sí, tampoco, sí. No. Y estamos muy acostumbrados, al menos hablo desde mi familia, como al elogio, ¿no? Qué preciosa, bien, tú puedes, échale ganas, eres una buenaza o eres muy bueno o buena en esto, ¿no? Y bueno, se debe, creo yo, más bien desde el aliento, ¿no? No desde el resultado de que eres bonita o de que eres delgado o de que eres fuerte o de que no, o sea, desde el resultado, sino desde la esencia de la persona. Observo que te encanta hablar de educación, de educar en salud, ¿no? Me fascina que, ¿no? Cómo eres tú cuando hablas sobre el cuidado de la salud, o te agradezco, ¿no? O sea, como desde la verdad, desde la descripción de lo que tú observas en la otra persona, genuinamente, y no desde el invento, ¿no? De, ay, te ves muy bien, sí, te ves muy y feliz. Por dentro. Te ves muy feliz, y la otra persona así de, la tristeza, ¿no? O sea, no, tampoco hay que decir mentiras, pero sí creo que desde la descripción es un regalo al alma, ¿no? Es un elogio que es verdadero y que es puro, ¿no? O sea, no estoy inventándome, cierto, y tiene que ser así, creo yo, ¿no? Para que sume al otro y no nada más, y no sea la idea de, creo que me está mintiendo. Sí, me lo está diciendo como a ver qué quiere. O es burla, ¿no? Ajá. O sea, ¿viste? Porque aparte es así, ¿no? ¿Viste lo que me dijo? Sí, claro. No, se me hace que lo hizo por burlarse, sí, claro. Sí, claro. Cuando al final no, pues es que, bueno, sí hay que hacer mucho trabajo ahí. Y cuando ya logras ese equilibrio interno, pues entonces se refleja. Y también cuando lleguen esos malos comentarios, pues al final no impactan, ¿no? Porque tú ya trabajaste mucho en el juicio, en el que la otra persona habla desde lo que él tiene adentro. Claro, o sea, claro. Pero eso es mucho más adelante. Cierto. O sea, al principio pega, duele. Sí, sobre todo cuando es alguien cercano, es un familiar al que tú aprecias, o alguien a quien no has visto hace mucho tiempo que es familia y que tú lo tienes en estima y no que te lleguen y ¿hace cuántos kilos? No. Y es que eso es al final lo triste. A veces desde la familia viene el mayor, ¿cómo decirlo? Como esta parte de descarga que nos hacen negativa. Viene de la familia, o sea, que deberían ser las personas que más nos aman. Y que nos deberían de enseñar lo mejor para ir, ¿no? En la vida, pues, no sé,
soltando cosas o trabajando cosas, pero a veces es la familia la que parece que te ve caído y es como, vamos a ver si despierta. Creen que es la forma de hacernos reaccionar, pero no, la realidad es que no es como lo más recomendable, bueno, es lo que yo he observado, no es desde ahí, pero muchos papás son así, ¿no? Como, deja de comer, ve esa panza. Exacto. Y ¿qué hacen en el niño? Pues va y se esconde y lo va a hacer a escondidas. Claro. Porque sabe que en su familia recibe como Una toda crítica. esta carga. Y luego hay mucha culpa. Sí. O sea, me escondo como y luego hay mucha culpa de, es que mira mi panza, ¿no? O me voy a enfermar, que a veces también hablamos mucho con los niños de eso. Yo trabajo con niños y les pido que los niños no lleguen a la consulta. O sea, que sea con los adultos. Porque bueno, los niños no tienen por qué escuchar temas que no pueden resolver y que no pueden gestionar, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades o de riesgo a enfermar, pues no lo procesan, no son capaces de procesarlo emocionalmente ni cognitivamente. ¿Y qué voy a hacer? O sea, no pueden ver el futuro, ni que un futuro puede ser diferente si ellos cambian de acciones. Ellos saben que si siguen con el sobrepeso o con la obesidad, como dijo el pediatra o la pediatra, pues ellos van a tener diabetes, como la abuela que perdió la pierna, ¿no? O sea, y empiezan, o sea, en su imaginario, sobre todo en el primer septenio, los primeros 7 años, son incapaces de gestionar esta información, de acomodarla en un lugar en el que no haya miedo, no hay incapacidad de hacer algo al respecto. Entonces, es muy, muy importante que también se cuide esa parte, sobre todo desde el área de la nutrición y de este famoso ya diagnóstico de obesidad infantil, ¿no? Entonces, ¿desde dónde y quiénes trabajamos en eso? Sobre todo los adultos. Y es que creo que el tema con los niños, como están aprendiendo y lloran por todo y se frustran y bueno, te llevan al límite, la verdad. Entonces los adultos usamos el miedo para controlar y para generar en él que hagan lo que yo quiera, pero no es desde el miedo, es desde la conciencia. Y sí, yo también soy del equipo de no les digan eso, porque me ha pasado de repente en la consulta que los papás, ¿ves? Te dije que te vas a enfermar y te puede dar cáncer y te vas a morir. ¿Qué dices? Es un niño de 5. Y si hablamos de la triada como algo desde el área social, de alguien que socialmente es para mí lo más valioso que tengo en la vida, la persona más certera y el amor perfecto que es mi mamá, ¿no? O mi papá, y me hablan de esta parte social que está desequilibrándose, ¿no? Por un miedo, una emoción que me va a llevar a una enfermedad. O sea, casi es como una declaración, ¿no? Exacto. ¿Y qué va a pasar? Que el niño se va a asustar, va a pensar, me voy a morir, me va a dar esto. ¿Qué va a pasar? Se va a enfermar. Exacto. Sí. Hablando de la triada, estamos sin darnos cuenta con estos comentarios rompiendo las patas de esta mesa de tres patas, ¿no? O sea, lo estamos haciendo. Inconscientemente, evidentemente, ¿no? Pero creo que ponerlo en la mesa, en la buena mesa, vale mucho la pena para que lo miremos así, ¿no? O sea, es fomentar el equilibrio, es fomentar la salud. No es al miedo, no es a las emociones que nos llevan al miedo, al rechazo, a la crítica, al juicio, a la desvalorización, ¿no? Sino al contrario, al empoderar, al dotar de herramientas, de habilidades, de conciencia, de amor. Creo que desde el amor, ¿no? Y por eso está muy consentido. Desde el amor no hay exceso de amor, ¿no? No hay un diagnóstico de exceso de amor, cuando lo que hacemos es como desde el amor, siempre suma bienestar en las 3 áreas, ¿no? Porque socialmente estamos en estabilidad en la familia, se siente en un lugar seguro, independientemente de lo que pase en la escuela, ¿no? Llega a un lugar seguro, no llega a un lugar en el que también se le critica, se le enjuicia, ¿no? Lo dotamos de este amor que es el valor, la emoción, lo todo, ¿no? El amor. Y biológicamente también generamos un sistema inmunológico fortalecido, equilibrado. Que bueno, ahí tocaste puntos muy importantes, ¿no? La parte del poder de nuestras palabras, o sea, y ahí entran papás hacia los hijos y hacia las personas también, pero impactan mucho en nuestros hijos. Si tú le dices, ay, te ves súper mal, estás muy malito, pues ¿qué va a pasar? Que el niño se va a deprimir, ¿no? En todas áreas, emocional y sistema inmune. Pero si tú les hablas desde tú eres fuerte y eres sano y ayúdale a tu cuerpo a curarse y a sanarse, ¿cómo? Descansando, haciendo lo que te toca. Claro, tomando líquidos, bien, hidratándote, cuídalo, ¿no? Pero como hablábamos del miedo, al final es como la forma más fácil. Y eso se va a reflejar en el adulto. ¿Sabes cuántos adultos no van a la consulta porque les da miedo el diagnóstico? Y cuando van,
ya es muy avanzada la enfermedad. Ujú. Entonces, cuando tú platicas con una persona que su enfermedad se pudo tratar en mucho tiempo antes, te van a decir, es que a mí no me gustan los doctores, porque ¿qué tal que me decían que tenía algo grave? Cuando desde niño les dijeron, te va a dar esto y te vas a morir, ¿no? Ujú. Entonces, Cierto. en lugar de fomentar el no, va a ser gravísimo lo que te pase, bueno, sí, el cuerpo se enferma porque hay sufrimientos útiles e inútiles, ¿no? Ujú. Y uno de los sufrimientos útiles es que el cuerpo cuando se enferma te está avisando que necesita ayuda. Tienes que ver qué áreas ahí como que se desequilibraron y ayudarle. Pero este sufrimiento te va a hacer crecer y te va a hacer, es como las vacunas, es como, por ejemplo, algunas cuestiones que se tienen que vivir, no sé, el dentista, ¿no? Es que no lo llevo porque va a llorar, porque entonces le va a doler y es un sufrimiento que se tiene que vivir, pues porque al final si no, ¿cómo le enseñas que tiene que cuidar sus dientes, ¿no? Claro. O ir al médico, o, ay, no, tú no te puedes comer esto porque mejor comete esto, ¿no? Entonces desde todas las áreas, alimentación, salud, todas las áreas que tienen que ver con el cuerpo y demás, a veces los papás dicen, es que me cuesta mucho verlo llorar y entonces prefiero, decías del amor, ¿no? Prefiero que no llore. Ujú. No, pero es que el amor no es eso, el amor a veces es acompañarlo en esos sufrimientos, pero pues al final van a tener que ser porque solo así va a aprender. Correcto. Sí, eso no podemos evitarles el sufrir, ¿no? Porque el camino lleva a dolencias, el camino lleva a enfermedad, ¿no? El camino tiene eso, son de lo que hablamos hace rato, ¿no? En esta enfermedad, la enfermedad como camino, ¿no? O sea, necesito transitar ciertas condiciones, ciertas experiencias de vida que me van a permitir llegar a ser la persona que necesito llegar a ser. Y ser y hacer, ¿no? Para lograr hacer lo que tengo que hacer también requiere un proceso de desarrollo, ¿no? De crecimiento para poder ser y hacer lo que me toca hacer. Y bueno, no hablamos de la cuarta pata para no entrar en controversias, pero también somos seres espirituales que traemos una misión en el alma, ¿no? Y bueno, ahí entraríamos en un tema un poquito más, habrá que invitar a alguien más experto, pero sí creo yo que también tenemos una misión álmica. Sí, sí, sí. Y cuando no la atendemos, también hay sus dolencias, sus ansiedades, su depresión, ¿no? Asociada, que estoy en un lugar en el que tengo todo y siento que no tengo nada. Porque hay algo mucho más profundo en mi alma que me dice, no estoy en donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer y siendo lo que tengo que ser. Entonces eso es como también algo que mueve a las otras tres áreas. Socialmente, emocionalmente y físicamente hay dolencia porque el alma no está en el lugar donde tiene que estar. Y al final es que, mira, viene regresando un punto al sistema familiar. Cuando llegamos nosotros al sistema como hijos, de alguna manera, cada papá, mamá y papá, pues deposita en nosotros un objetivo para esta vida. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Y ellos ni siquiera lo saben tampoco, es inconsciente. Pero normalmente no es ser feliz. O sea, venimos a todo menos. O sea, que un papá diga, vengo a traer a un hijo a este mundo a ser feliz. Pocos. Porque es como, ya nos hacía falta para estar completos, el hermanito estaba muy solito y necesitaba jugar con alguien, no quiero envejecer sola y quisiera que alguien me cuidara. Y entonces ahí entra esta parte de, no, traemos personas desde lo espiritual con un objetivo que solo ellos podrán determinar. Sí, descubrir, ¿no? Descubrir y hacer felices. No vienen a hacer lo que a mí me gustaría como su mamá. Y eso es una muestra de amor enorme. Sí. Y creo que no estamos educados para eso, ¿no? Y de una u otra forma, como tú bien dices, a veces los papás somos los que promovemos sin darnos cuenta, evidentemente, ¿no? Es algo que queramos, este desequilibrio en la triada, ¿no? Es al decir, ¿no? Nuestra voz es muy poderosa, ¿no? Y de una u otra forma también movemos esta mesa todos los días, a veces con los comentarios, con la forma en la que estamos llevando el día a día, ¿no? Entonces creo que es un gran tema, Evelyn. Sí, está muy, muy... Bueno, podríamos hablar de muchas cosas. Es que de ahí surge todo. De esta triada. Esta es la más importante, es la base de la salud. Exacto. Y de la enfermedad. Sí, el reconocernos como un ser que tiene tres esferas, que tenemos que, cuando tenemos una dolencia, un síntoma, es, a ver,
creo que sería como un gran tip para quedarnos al cierre, ¿no? A ver, tengo un dolor de cabeza y entonces desde el área biológica desayuné, tomé agua, cómo dormí, ¿no? Pues todo ahí está bien. Desde la parte emocional pasó algo, me sentí... Estoy preocupada. Hay algo que me inquieta. No dormí porque estaba pensando, ¿no? Exacto. Y en la parte social pasó algo con mi pareja, en el trabajo, con los compañeros, ¿no? Que me está afectando, me tiene pensando demás, ¿no? Hay un ejercicio ahí en la parte social muy lindo donde tú te pones al centro y pones alrededor todos los roles, ¿no? De hija, de mamá, de esposa, de amiga, en el trabajo, en algo así como de entretenimiento, en el dinero. Y es muy fácil identificar cuando tú ahí puedes calificar, bueno, ¿cómo me siento como mamá? Yo, ¿cómo me calificaría como mamá? Y entonces te vas a dar cuenta en esta parte social, sí, este cuestionamiento de, o sea, me gusta cómo soy como mamá, me gusta o puedo mejorar en el área del ser hija, del ser esposa, cómo está llevando mi trabajo, he tenido tiempo para mis amigos, porque mucha gente vive pero no equilibra sus áreas, no equilibra sus roles. Cierto. Y todos necesitamos equilibrar la amistad, o sea, esta parte, bueno, y ese sería otro tema, ¿eh? O sea, hay que ponerlo. Sí, Siguiente. eso está padrísimo porque el amor, ¿no? El amor de pareja, el amor de papá, el amor de hijo, el amor de hermano. O sea, ese tema podría darnos muchísimo, pero al final ahí lo que decías, en la parte social de repente las personas quisieran ser la mejor mamá, pero pues tiene que ser real en su dinámica, en sus tiempos, en lo que puede hacer y que no es mala mamá, está haciendo lo mejor, puede identificar qué áreas a lo mejor hacer cambios y ella sentirse mejor, pero no tiene que cubrir lo que otro pida. La buena mamá tiene que cocinar, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, ¿no? Porque entonces entran en estrés y en tensión. Cierto. Esa área es muy importante. Sí. Podemos ponerla a la siguiente tema. Sí, está padrísimo. Bueno, pues nos puede dar para muchas horas más este tema, pero creo que ¿qué conclusiones te dejarías en la mesa, en la buena mesa, Eve? Dejaría que, bueno, pues todos tenemos esta libertad, elíjanlo, elijan cuidar su cuerpo, cuidar su vida, cuidar su salud, que solo ustedes son los que pueden hacerlo. Y cada día que se despierten, pensarlo así, ¿qué tengo que hacer para cuidar mi cuerpo, para cuidar mi vida y cuidar mi salud mental, física? Y trabajar en eso, abrirse a las herramientas. Si algo de lo que platicamos aquí les despertó yo podría estar teniendo esto, pues es momento de buscar la ayuda. Y cuando propongo la parte de la parte emocional, que creo que es la más difícil, les digo, mira, la terapia no es porque estés mal. Yo te preguntaría, ¿quieres estar mejor que de lo que estás ahora? Si la respuesta es sí, búscala, porque para eso es, para que estés mejor. Entonces, bueno, esa es mi conclusión. Excelente. Muchísimas gracias. Pues, bueno, yo nada más, la triada está dentro de nosotros, esos tres cuerpos, ¿no? Y bueno, el poder identificar cuando tenemos una dolencia, una necesidad, un síntoma, el identificar qué área es la que tengo que atender para que la mesa se mantenga en equilibrio. Eso creo que es muy bueno. Y el buscar siempre al profesional especialista para poder acompañarnos en este proceso, que es el camino de la vida, ¿no? Y en el camino de la vida tenemos algunas piedras que podremos llamar síntomas o enfermedades, a veces agudas, a veces crónicas, pero que nos tienen algo que decir para crecer y desarrollarnos, ¿no? De forma integral. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos de esta buena mesa, un lugar seguro para hablar sobre salud integrativa. Y bueno, me despido, Cristina Lara, nutrióloga. Los espero en la siguiente sesión de La Buena Mesa. Fue de media hora o más, ¿verdad?